sino que hay que mirar hacia afuera, hay que mirar el planeta en su totalidad, porque si uno se queda siempre mirando que el Producto Interno Bruto, que la concentración del ingreso, que la pobreza, el desempleo, que el problema de la infraestructura, que puertos, aeropuertos, que siempre dentro del Estado-Nación, pues eso es una cosa pues importante para mirar uno en su propia realidad, pero esa no es la realidad, porque realmente las determinantes de lo que pase aquí adentro no están por lo que se haga aquí adentro. Eso es lo importante. Están más afuera que adentro. Es más importante lo que ocurre en la OMC, en UNCITRAL, en Naciones Unidas, en los organismos multilaterales, que lo que se puede hacer aquí en procesos de ley en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el efecto es inmediato y afecta toda la estructura económica de todos los colombianos, los determina. Le voy a poner ejemplos. En la organización de la OMC, para hacer el control en el nuevo comercio mundial, de que no hayan estructuras oligopólicas, monopólicas, ellos determinan que haya apertura y libertad de mercado, que están mirando que no se contradigan unos principios que están establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por todos los países que forman parte del acuerdo. Cuando se producen esos, se sanciona. Entonces, por ejemplo, si hay transformaciones para hacer dumping, para manejar la producción de cierto tipo de productos en calidad, por ejemplo, los que tienen plomo, no tengan plomo para afectar a los niños o no sé qué tipo de cosas, desde allá se toman decisiones y toman sanciones contra las empresas que no respeten ese tipo de reglas de juego que son fundamentales para Que los contratan colombianos. trabajo infantil, por ejemplo, Claro. o pagan con menores salarios el trabajo femenino. Y para todo el orden mundial financiero. Entonces Se son reglas establecen mundiales reglas de que juego se están mundiales. estableciendo. Y los colombianos tienen que acostumbrarse, porque ya llega la Corte Penal Internacional, porque estamos también sometidos a un régimen, por ejemplo, de la Corte de los Derechos Humanos de Costa Rica, porque nosotros somos miembros de la OMC, porque nosotros somos miembros de Naciones Unidas, porque nosotros somos miembros de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, todas esas cosas, Ramón, hacen lo que usted dice, mucho. Hay que entender que es difícil que la gente entienda cómo esos fenómenos están llegando, pero los dirigentes del país tienen la responsabilidad de hacerlo. Ahora, cuando usted se pregunta qué está pasando con todo esto, qué está pasando en la universidad, ¿no? Cuando no hay doctorados, cuando no hay magíster, cuando... ¿Cuántos doctorados hay en Colombia, doctor? En Colombia se genera más o menos el estándar, las estadísticas dicen que es 7.1 por cada millón de habitantes, pero eso quiere decir que en Bolivia hay más doctores que en Colombia. Colombia apenas acaba de arrancar a caer en cuenta que necesita doctorados y magíster. ¿Por qué? Porque hemos hecho ¿Cuántos doctores hay en Colombia, doctor Jordan? Yo creo que en cifra, no sé la cifra total de cuántos doctores hay, pero yo creo que debe ser una cifra por ahí alrededor de, no, un poco más de 3.000, pero sí deben, por ahí no hay más de 5.000 doctores, no creo. Yo creo que eso es demasiado alto. No tengo la cifra exacta de cuántos son los doctores que hay. Compárenos con un país desarrollado, ¿cuántos doctores tenemos? Doctores de verdad, no los bogotanos. Ah, no. De lejos, nosotros en la producción de educación superior en magíster y doctorado, nosotros no alcanzamos a significar, yo no creo ni el 1 ni el 2% de lo que significa en el mundo. Porque es que hay un hecho muy significativo, mire. Eso que estamos hablando nos llevó a decir, vamos a mirar cómo está Colombia frente a la globalización, cuáles son los conectores que debe tener Colombia y cómo estamos. Entonces dijimos, como es la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, miremos cómo estamos en conocimiento. Entonces, Colombia no aparece en ninguna universidad entre las 500 principales universidades del mundo. Ninguna. Ninguna, no aparece. Colombia no tiene sino un mínimo de doctorado y un mínimo de magíster. Se llenó un poco de especializaciones, pero sin mayor nivel, porque es repetir mucho lo que está en el pregrado. Producción de patentes. Colombia genera máximo 130, 140 propuestas de patentes al año. Estados Unidos 240.000. Australia 20 y pico mil. 170 propuestas de patente al año, Colombia, Estados Unidos genera 240.000. Nada, la distancia es titánica. Derechos de autor. En derechos de autor, en los últimos 8 años, Colombia solamente ha registrado en derechos de autor para las obras que se llaman software, 6.000 obras. Es decir, un promedio de ¿qué? De 500 años. Un promedio dividido entre 12, de 50 al menos. Nos está deprimiendo con estas estadísticas el doctor Fernando Jordan y nos obliga a hacer una pausa en la consulta. Ya volvemos.
Continuamos con Fernando Jordan Flores, coordinador del estudio sobre las realidades del Estado colombiano en la era de la globalización. Nos estaba dando, Fernando, unas cifras que nos deprimían un poco, pero que al mismo tiempo nos rompen esa barrera que nos hemos impuesto los colombianos, que nos impide ver el mundo y lo atrasados que estamos por andar en nuestros conflictos internos. Estamos en la parte de educación y en la parte de conectividad también el país está bastante atrasado, a pesar de que ahora hay internet en muchas partes, por ejemplo. Sí. Déjeme decirle esto, Ramón. Si uno coge lo Propaganda nacional... uribista no, por favor. No, déjeme decirle. Si uno coge el Estado-Nación colombiano y lo mira del 2000 a hoy, uno tiene que decir profesionalmente, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la academia, tiene que reconocer que los indicadores de concentración del ingreso bajaron del 58 al 54. El centro Gini, es una El vergüenza. Gini, con el Gini.